Dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. ¡Ey! Derribemos mitos, crucemos un rato y hablemos de sexo. Hola, 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 gentecita de internet que está ahí una vez más escuchándonos, viéndonos. Muchas gracias por su audiencia. Tengo el placer hoy de estar nuevamente en este sexto capítulo en rol de conducción y tengo dos invitados muy interesantes. Espero que nos alcance el tiempo para poder sacarle el jugo a todas las cositas que quiero profundizar con cada uno de ellos porque el tema es enorme. Y de hecho hemos estado tratando de ocupar distintos espacios hablando de esto, ya sean algunos de nuestros espacios de formación continua, algunos de nuestros trabajos colaborativos con organizaciones que están ahí en el territorio de Barcelona y con algunas docencias de aquí de Chile, de nuestro diplomado, porque nos damos cuenta de que es un tema urgente, los resultados políticos, sociales y también íntimos, así lo muestran. Estamos atendiendo y viendo a un montón de varones, de hombres, de personas que se sienten hombres que la están pasando realmente muy mal en el plano de las relaciones afectivas y la sexualidad. Y creemos que hay cosas concretas que podríamos hoy día reflexionar, pensar, para ojalá a partir de este diálogo que ustedes puedan irse con algunas herramientas, algunas ideas aliviadoras, algunas referencias, algunas prácticas, algunos ejemplos que les puedan ser útiles para seguir avanzando en que ojalá también los hombres se puedan sentir contentos con todos los avances que están ocurriendo en términos de sexualidad. Danilo, hola, ¿cómo estás? Hola Nati, muy feliz de que incluyamos este tema en este capítulo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Tengo aquí también a Francisco Farías Mancilla. Francisco, te conocemos hace un montón de tiempo en la primera edición del diplomado, ya estabas ahí asesorándonos y haciendo una clase sobre este tema en específico, y en aquel tiempo en el colectivo Poroto y hoy integrante del colectivo Pelota al Piso. Cuéntanos de ti, queremos saber desde dónde hablas, cuéntanos un poquito más para que las personas que están escuchándote sepan quién eres. Y bueno, muchas gracias por la invitación y también me alegra de que, sí, que hayan persistido en todo este tiempo con sus diferentes proyectos. Creo que es una buena noticia eso. Bueno, como en la presentación señalaba que yo participo en un colectivo que es una organización social que está acá en Chile, en la región chilena, que se llama Colectivo Pelota al Piso y que lo que intenta hacer es un cruce entre el mundo del fútbol, las masculinidades y la sociedad. Eh, es un cruce que hemos intentado hacer desde hace 5 años con la pandemia. Cuando nos fuimos confinados, ahí nació esta iniciativa y ha ido tomando diferentes modos, pero a mí me gusta decir que somos una organización social que se inscribe dentro de muchas otras iniciativas que están pensando esto. Buena, buena, qué buen cruce además porque uno podría pensar, oye, qué estereotípico, pero me imagino que es altamente pertinente el espacio del fútbol para hablar de masculinidades. Y sobre todo por los aprendizajes sociales. Me acuerdo que la primera temporada tuvimos la oportunidad de entrevistar hicimos un podcast y después hicimos programas en vivo y en los programas en vivo pudimos conocer la experiencia de las mujeres en el mundo del fútbol. Y es Ujú. una muy rica instancia de aprendizaje y también generó mucha, también como, no sé cómo se le dice en internet cuando te tiran discursos de odio, como que también nos tiraban mucho así como Hating. Ujú. claro, hate, no sé cómo se dice, no. Claro. Como bullying digital, básicamente, ¿no? Es como, eso es. Exacto. Exactamente. Y tal. Ok, muchas Pudimos, gracias. por ejemplo, la experiencia de equipos de fútbol que lo conforman personas transgénero, pero también como disputándole el fútbol la hegemonía como tradicional, muy como masculina, que nos gusta, sí, pero no es el único fútbol, o sea, porque hay muchos como entradas y salidas. Qué encanto. Me encanta escuchar eso. Oye, y vamos a tener la posibilidad de después de dejar asociados a este programa también los links de conexión a las redes sociales del colectivo para que puedan ir profundizando y escuchando también estas referencias que nos está citando. Me imagino que esos capítulos deben estar disponibles por ahí. Si alguien los quiere escuchar o ver, sería muy útil para las personitas que quieren aprender. De aprendizaje estamos hablando.
Dani, ¿tú quieres decir algo antes de partir con preguntitas sobre ti? Decir desde dónde estás hablando, porque crees que te invité. Sí, bueno, como parte también del equipo EdSex, como terapeuta y educador sexual, evidentemente este tema es algo que aparece continuamente. Uno se encuentra mucho con el trabajo con masculinidades en la clínica, cuando hay consecuencias en la respuesta sexual o consecuencias en los vínculos. Yo creo que esos son como los principales motivos de consulta que al menos a mí me llegan. em, que hacen que los hombres nos sintamos con alguna problemática y necesitamos algún tipo de acompañamiento. Lamentablemente, algo que conversábamos esta semanita ahí en las formaciones continuas del EdSex es que los hombres tendemos a esperar hasta último momento para pedir ayuda, para decir, oye, necesito aquí revisar esto. Y muchas veces asociando las problemáticas a factores que no consideran necesariamente la socialización de género y toda esa mochila que traemos, todas esas cosas que aprendimos, todos esos mensajes que escuchamos. Entonces, mucho de la mirada que incluimos en LetSex tiene que ver con tener estos lentes de género, este enfoque que nos permite reconocer que muchas de estas problemáticas y dificultades tienen un origen o están influidas por la socialización de género. Entonces eso pasa tanto en la clínica como en la educación, y desde ahí que me parece fundamental que estemos hablando de esto. Creo que sí. Creo que es muy importante lo que estás diciendo sobre la socialización a propósito de que vamos a hablar de aprendizaje, ¿no? Que hay una idea de base que podría ser súper útil y es que cuando hablamos de mirar esas socialización significa principalmente la forma en la que cuando íbamos creciendo, las personas que nos cuidaban y también la sociedad a través de un montón de estructuras, de ejemplos, nos iba premiando y permitiendo algunas cositas en base a si éramos mujeres o hombres y castigando si hacíamos otras, ¿no? Entonces, lo poderoso que significa que alrededor nuestro las personas nos premian o nos castiguen por algo, es que eso va marcando resistencia, va marcando formas de ser, va dificultando algunas cosas, ¿no? Como el estereotipo de que los hombres no lloran, tiene ese origen, ¿no? Él quizá el más clarito de poder reconocer montones de crianzas en las que al niñito varón pequeñito, desde muy pequeñito, se le dijo, eso mejor no, eso no lo haga, eso vaya dejándolo, pero que tiene después repercusiones también en la expresión emocional, en el reconocimiento emocional y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Pero a eso nos referimos con aprendizaje, con socialización. Gracias también por decir eso de la clínica, Dani, porque hoy también me gustaría mucho mostrar eso, ¿no? En la formación continua que tuvimos el martes hablábamos de que lamentablemente hemos escuchado mucha ideación suicida por parte de varones que tienen dificultades con su sexualidad, porque efectivamente los recursos con los que se ven enfrentados para enfrentar ese desafío emocional les sobrepasan y llegan a la consulta con esa decisión, ¿no? Entonces es súper fuerte, es súper doloroso escuchar personas que tienen relaciones preciosas a su alrededor muchas veces, que están criando, que están en distintos proyectos amorosos, em, pierdan de vista el valor que tienen como personas más allá de esa performance sexual, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de perder la erección dentro de un encuentro sexual. Imaginémonos todo lo que tiene que pasar para que una persona piense que por no tener el pene erecto durante una relación sexual vale la pena poner en duda todo el resto de su existencia, ¿no? Hay muchas cosas que pasan ahí, entonces quizás partiendo por algo así de tangible, sería bueno quizás comenzar. ¿Querés partir, Francisco? Y yo les agradezco que hagan referencia precisamente como a ese tipo de cuestiones que en general cuando yo les escuchaba ahora trataba de pensar en qué lugares los varones nos permitimos tener conversaciones incómodas sobre, por ejemplo, nuestra sexualidad, sobre cómo nos sentimos, sobre dónde tramitamos nuestras inquietudes. Y la impresión que tengo después de venir trabajando esto con distintas comunidades, con distintas organizaciones, en distintas instituciones, es que hoy día podríamos decir que hay un debilitamiento de espacios sociales, o incluso si ustedes me apuran, como que yo podría llegar a decir que los varones no hemos sido capaces, en general,
no hemos sido capaces de construir un espacio social, lugares cotidianos donde podamos conversar sobre nuestros temas. Eh, Siempre una de las cuestiones que circula es cuando a uno le preguntan cómo está, hay poco espacio para decir, oye, estoy triste, estoy ansioso por esto. Claro, y en el plano de la sexualidad, a propósito de esta idea como de los cuestionamientos en torno a la sexualidad, a lo que ustedes plantean en torno a la erección, a los imaginarios que hay en torno a la potencia, a la idea de que yo tengo que poder siempre o que tengo que querer hacer eso siempre. Eh, Eso yo creo que está poco conversado. Y con esto termino esta idea, que como está poco conversado, está muy lleno de imaginario sobre lo que significa eso. Sí, porque efectivamente pasan tantas cosas interesantes cuando las cosas se conversan, ¿no? En el diálogo, como se refrescan las ideas, se alivian, se ve que otras personas están en la misma y eso efectivamente ayuda un montón. Dani, ¿querías agregar algo sobre lo que te diciendo? Sí, que creo que una pregunta interesante que podemos como pensar en esta necesidad de espacios sociales, que estoy muy de acuerdo contigo, Francisco, es un poco en qué nos convierte el no tener esta performance, desempeño, rendimiento, potencia, en qué nos convierte eso como resultado del no llegar a esta meta o a estas presiones, a estos mandatos. Entonces, los hombres tendemos a construir, bueno, las personas en general, a construir en nuestra mente esas respuestas, pero a la hora de poder socializarlo y escuchar otras narrativas, tenemos el potencial de nutrirnos también de esas narrativas, del decir, como, oye, no porque no logre cumplir esa expectativa me convierte en ese ser que no tiene valor de alguna forma. Entonces, creo que ese tema de las narrativas es uno de los potenciales más hermosos de los grupos, de las comunidades, de los espacios sociales. Y porque yo creo que en el fondo lo que ustedes están planteando sobre la mesa es que hay un gran miedo que circula en torno a los varones, a las personas que se identifican incluso como tal, y que es la idea de, inicialmente ocupaban la figura de la potencia, pero también estoy pensando en que, dicho de distintas formas, como no rendir, no ser un buen proveedor, no ser del gusto del común de las personas, en fin, y otras situaciones más, constantemente pone en tela de juicio esto que se ha construido socialmente, históricamente, sobre lo que es ser hombre. Entonces, por ejemplo, si yo no cumplo algunas de esos mandatos sociales, corro el riesgo de que digan de mí, que digan que Francisco es poco hombre. Y cuando digo poco hombre, estoy pensando independiente de la orientación, independiente de la expresión de género, no, estoy pensando como en la idea de la hombría como una potencia. Entonces, si yo soy poco hombre, eso en este miedo que yo he aprendido desde chiquitito, de algo que yo me tengo que arrancar, o sea, yo tengo que arrancar de ese lugar, entonces yo voy a tratar de mostrarle a ustedes de que sí soy un hombre de verdad. Y eso se lo voy a tratar de mostrar con mi intelecto, con lo que aparento, no sé, en redes sociales, con mis discursos, pero yo diría que estamos en un tiempo donde esto que estamos conversando, eh, más bien, eh, creo yo, o lo que alcanzo a ver, mejor dicho, es que yo creo que es un tiempo donde es importante que problematicemos esa fragilidad, eso que no funciona, esas experiencias, porque yo creo que cuando somos capaces de poder colectivizar esa conversación, yo creo que vamos a encontrar otras herramientas, vamos a poder un poco lo que ustedes vienen haciendo en las formaciones, de incorporar las perspectivas de género, de sexualidad, del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Entonces yo creo que yo también lo veo como una potencia. Mm. Es interesante eso que dices sobre la falta de conocimiento incluso, em, o sea, yo creo que la relación que podemos observar que se tienen en esos momentos con la propia anatomía
se muestra que, por ejemplo, todo lo que dentro del movimiento feminista ha sido tan movilizador, que ha sido todo, como todo el trabajo de reconocimiento anatómico, por ejemplo, de la vulva, del clítoris, toda la crítica social que se ha hecho a que llegamos como humanidad a la luna antes de descubrir un órgano que está en la mitad de la población o más. Cuando yo observo la relación que se tiene o la falta de conocimiento, por ejemplo, que los varones tienen sobre cómo funciona la erección y lo normal que es que esta no se presente en un montón de veces que en cambio genera tanto malestar, eh, equiparo mucho, ¿no? Y digo, me encantaría ver movimientos de hombres por el conocimiento del funcionamiento anatómico del pene, y a veces siento que están un poco hackeados esos movimientos también, porque incluso también siento que están hackeados de manera como que les ponemos obstáculos de que no se puede avanzar de ninguna manera dejando contento a nadie, incluso con la participación de hombres a grupos, ¿no? Hay una serie que en la que se ridiculiza esto, hay un montón de... Al varón que quiere juntarse con otros varones a hablar sobre masculinidad le chorrea el bullying encima también de cuenteado, ¿cómo se le dice? Como, no es adepto, ¿no? Es como cuando, aliado. El aliado, ¿no? Como los otros varones también desarticulan eso a partir de la burla, incluso muchas mujeres también, ¿no? No sé. Claro, porque precisamente lo conversábamos en la preparación de este programa, que después de 2 décadas de una movida incipiente de algunas organizaciones que trabajaban temas de masculinidad en distintos lugares del planeta, no se logró, diría yo, como avanzar en movimientos, ni menos en ciclos de movilización sobre distintos temas. Y yo creo que porque una de las cuestiones que nosotros hemos logrado como reconocer es que hacer ese ejercicio, hacerlo genuinamente, hacerlo con disposición al encuentro, a la escucha, un poco lo que dice el título de este programa, a desaprender y aprender otra forma. Hacer un ejercicio como ese implica, para los varones, implica vergüenza, implica que nos problematicen, implica que nos cuestionen, implica todo, o sea, es como yo diría que es como desarmar, y quizás por eso, esto lo digo más bien como una hipótesis, quizás por eso hay otros discursos sociales que le dicen, que le hablan a los varones, que le dicen, no, frente como a todo este discurso que quiere desarmar, que quiere sacar esta certeza, yo te ofrezco esta certeza. Y ahí yo pienso, por ejemplo, en los grupos, en los discursos neoconservadores, en los discursos de ultraderecha, que es interesante ahí porque yo diría que esa es una fuente que le está hablando a los varones. Y yo diría que los otros sectores sociales, como ustedes le quieran decir, progresistas, de izquierda, críticos, como ustedes le quieran llamar, no hemos sido capaces de avanzar en esto, no hemos sido capaces de problematizar precisamente, por ejemplo, una cuestión muy específica, que es, por ejemplo, toda la violencia que los varones ejercemos entre varones. Pues. No- no- Nosotros en la cuenta de Instagram de Pelota al Piso tenemos una columna que se llama La ducha del liceo, la ducha de la escuela, si ustedes quieren. Y habla de ese momento de intimidad cuando después de la clase de educación física, un grupo de 40 varones eh, llegan a ese momento donde tienen que desnudarse, tienen que pasar por la ducha, o sea, como preparar sus cuerpos, como en el fondo uno podría decir, como preparar sus cuerpos, como limpiarlo, como preparar su cuerpo para seguir con una actividad, pero todos los discursos, todas las burlas y todo lo que se aprende ahí sobre sexualidad, sobre el cuerpo, sobre quién soy, sobre lo que no soy. Sí. Pensé en eso, que además está incluso tan graficado y normalizada esa escena. Pues tú me dijiste ducha de baño de colegio y para mí al tiro fue como, uy, pensé en millones de historias que he escuchado de personas a las que he acompañado a tratar de soltar traumas gestados en ese lugar, o y que se parece un montón a un escenario típico de cárcel también, ¿no? Como, ¿por qué el espacio de ducha, que podría ser incluso en otros imaginarios de otras épocas de la historia, un lugar súper erótico, ¿no? Como, al contrario, se transforma en un espacio de absoluta
ay, no sé, violencia, me imagino, no sé, me imagino cosas muy duras, en verdad. Mucha ¿Ah? violencia Pero también, o sea, no lo quiero como satanizar, no quiero decir como eso, que es algo negativo, pero sí, yo comparto lo que tú dices, Natalia, de que como la sexualidad de los varones en general no es algo que uno reflexione, converse, socialice. Hay muchas situaciones que son tabú para los varones. O sea, aquí ustedes probablemente son los expertos, la experta. eh, pero ¿cuánto de la violencia sexual entre varones, por ejemplo, en experiencias donde se comparten, están silenciadas? absolutamente, absolutamente. Muchas veces ni siquiera significadas como violencia. Quizás lo que yo vería con más frecuencia es que si la violencia ha ocurrido entre hombres y la persona que recibió esa violencia se considera heterosexual, muchas veces jamás lo va a hablar con nadie y somos quizás el espacio único en el que eso aparece alguna vez. Lamentablemente muchas personas lo han asociado a su orientación sexual pensando que su orientación sexual depende de una situación así. Y en cambio muchas violencias sexuales de mujeres adultas con hombres, varones menores, ni siquiera son significadas como violencias porque son consideradas como un logro, ¿no? Pero que si tú exploras la narrativa, muchas veces sí ellas están asociadas a dolores emocionales. Entonces, Yo solo quisiera aportar a eso que una colega historiadora feminista que vive en Valparaíso, que se llama Francia Hamed, ujú, espacios de formación, ella nos decía que la violencia político-sexual que vivieron varones en dictadura está muy poco problematizada, por ejemplo. me imagino. Sabemos que los colectivos de mujeres, no sé, pues, cuando los colectivos de memoria, las mujeres que tuvieron presas y fueron torturadas en el Estadio Nacional y en otros centros de detención, han tematizado, con todo el dolor, con todo lo que eso implica, pero lo han tematizado, lo están ahí problematizando. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún registro, un integrante de la sociedad chilena, donde haya escuchado a varones que sufrieron violencia sexual por parte del Estado. Exacto. Son conversaciones súper dolorosas, pero imaginémonos el efecto que tuvo el himno de las tesis en lograr esa multitud de mujeres haciendo el gesto poético como de sacarse la sensación de culpa frente a algo tan sistemático. Eso, por ejemplo, no ha ocurrido entre hombres. Y si se abriera el tema, lamentablemente notaríamos que no son pocas las personas que han tenido que sobreponerse a todo el desafío emocional de rumiar eso en soledad, cargar con ese peso, sin darle un lugar para que se libere. Danailos. Qué removedora la conversación, pues también estudiando ahí en Colegio Municipal de Hombres, ahí se me vienen los flashbacks de un montón de situaciones. Y pienso que parte del poco que están mencionando tiene que ver con entender que en toda esta construcción, este dispositivo de violencia, del patriarcado, de la masculinidad más hegemónica, los hombres podemos ser también vulnerados y también podemos ser víctimas. Y mientras le escuchaba me fue una bola que tenía que ver con qué nos pasa cuando los hombres nos ponemos en reconocernos como víctimas. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos en ese lugar de sentirnos vulnerables y de permitirnos conectar con esa vulnerabilidad? Y ahí me acordaba, bueno, esto no les pasa solo a los hombres, de hecho me acuerdo, Nati, contigo haber conversado esto en la pandemia, como de qué nos pasa con la vulnerabilidad, de qué me sirve la vulnerabilidad, como qué sentido tiene, para qué le voy a dar espacio a la vulnerabilidad si finalmente me va a hacer sentir más débil, menos valioso, como que mejor me la saco. Entonces, me acuerdo mucho de conversaciones contigo sobre qué nos pasa con Y la yo soy un vulnerabilidad. hombre igual, pues, amigo, igual como que yo soy un hombre encubierto. No, pero sí me acuerdo de chillar contra el proceso terapéutico y decir, ¿para qué me sirve ser frágil y vulnerable? No tiene sentido. Nosotros en el libro pasado, la primera versión, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en un trabajo, en un módulo donde trabajamos sobre economía y masculinidades, una compañera precisamente entrevistó a su papá, que había jubilado, pero que cuando jubila no le avisa a su familia, no le cuenta a nadie de su familia,
y durante 3 meses salía de la mañana de su casa y se iba a una plaza, o como que ocupaba el tiempo en otras cosas, porque no quería contar en su casa que estaba jubilado. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Está contando Francisco con lo que estamos conversando, pero precisamente cuando ella lo entrevista, en el fondo lo que él comenta ahí es que el hecho de estar jubilado significó para él también como no tener un lugar, o sea, como un hombre que no trabaja, ¿qué es lo que es? Entonces, por ejemplo, pensemos en los adultos mayores hoy día, los varones adultos mayores. ¿Cómo estarán viviendo su masculinidad, su sexualidad? ¿Con quién lo estarán conversando? Esto es el ejemplo, yo me imagino que también apareció en la consulta, en la clínica, no sé, pero y yo lo veo también como bien paradojal, ¿eh? Porque como la burla que hay en torno al examen en torno a la próstata, exactamente, como toda la burla que hay, pero en el mismo movimiento, ya que con Danilo tenemos en común que fuimos al liceo municipal, yo de varones, yo estudié ahí en el liceo 6 de San Miguel, pero en el mismo movimiento es un espacio donde Hernán, un colega del colegio del piso, cuenta así como cómo se dibujaban penes en la silla y si tú no te podías sentar en esa silla, porque si te sentabas en esa silla, eras penetrado por ese símbolo y automáticamente eras feminizado, entonces te molestaba. Entonces, claro, yo diría que es como un imaginario que funciona como en contradicción todo el rato y mostrándote límites, que no vaya a hacer que te guste, pero no vaya a hacer que te pase algo. Tal cual, tal cual. Y estoy pensando como claro, un poco el objetivo también de este espacio, además de mirar, repensar, entender, es en encontrar ideas que también nos ayuden, como el oliviador. Entonces mi mente está ahora funcionando como en qué hacemos y me cuesta un poco porque eh, veo que algo que también yo creo que hemos conversado en clase, en otros espacios, y es que algo que lamentablemente pasa es que cuando invitamos a hombres a cuestionar muchos de estos constructos, cuesta que cuando vuelven a su núcleo, a su escenario, se sostenga un espacio que permita seguir manteniendo y fortaleciendo estas reflexiones. Es como si llegamos a un lugar donde un hombre se pueda sentir vulnerable y se permita conectar con toda esta emocionalidad y después vuelve a su grupo donde se relaciona cotidianamente y eso no le sirve para sobrevivir en ese contexto. De hecho, lo contrario, quizás le juega en contra. Entonces, nuevamente, acá nosotros trabajamos mucho en el espacio de la clínica chiquitito, pero yo creo que una de las razones por las cuales te invitamos a ti, Francisco, es porque necesitamos tener esta mirada mucho más social, cultural, comunitaria, eh, para ver cómo podemos sostener realmente esta invitación continua, esta propuesta de hacer cambios al respecto. Yo ahí quisiera como devolverles algo, porque yo creo que ustedes le vienen dando lugar, por ejemplo. Hacen el cruce como del programa y le dan lugar. Yo creo que eso ya es interesante, porque a ustedes algo les pasa con el tema, lo están pensando, lo escuchan en la clínica. Entonces yo creo que eso ya, porque claro, a veces o frente a diagnósticos tan así como, wow, tan complejos, uno dice no hay nada que hacer. Y yo creo que precisamente esa es una idea bien desmovilizadora. Bueno, no se puede hacer nada y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en estas décadas es que como que hay planos de incidencia, como planos de incidencia, y hay algunos que serán más estructurales, que yo diría que en eso de las masculinidades y las movidas en torno a esa dimensión, yo diría que están todavía muy incipientes. Lo conversamos, hay un estancamiento político, hay como un retraimiento de lo que alguna vez se asomó, pero yo creo que hay distintos espacios sociales donde los varones y los grupos, las comunidades, para no ponerlo solo en los varones, han venido a problematizar esto. Yo diría que disculpen, yo diría que eh, los feminismos en plural y otras organizaciones y otros movimientos lo que han venido como a tensionar la convivencia social. Y en eso yo diría que las estrategias que incorporan la experiencia,
las estrategias que incorporan la dimensión del cuerpo, las estrategias que son capaces de historizar, como reconocer, oye, cómo lo han hecho otras personas en otros contextos, nos pueden dar algunas pistas, diría yo, nos pueden dar algunas pistas sobre cómo hacerlo. Mira, nosotros, lo de masculinidad es parte importante de esos aprendizajes, los aprendimos trabajando con con la gente del Salvador, del Centro Bartolomé Las Casas, y a su vez ellos lo habían aprendido trabajando después de la guerra civil que tuvieron en El Salvador. Los salvadoreños, claro que ahora está de moda por Bukele, pero bueno, más allá de eso, pero en su momento los salvadoreños, la región centroamericana que vivió muchas cifras de violencia, de guerra, de cuestiones ahí bien complejas, ellos, por ejemplo, fueron capaces de pensar esta dimensión de las masculinidades, fueron capaces de pensar las masculinidades y fueron avanzando y haciendo cosas súper concretas. Entonces, por ejemplo, trabajaron con conductores de autobús, trabajaron con conductores de autobús y, por ejemplo, problematizaron en el fondo cómo sus actuaciones cotidianas podían influir en términos de género y de sexualidad en lo que es un espacio como eh, andar en micro, andar en bus. Eh, Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Pero esto termino esta idea. Eh, Yo diría que hay grandes espacios, grandes discusiones que uno puede decir, hoy por los cuidados, cómo los varones participamos en los cuidados o en los descuidos, pero también hay instancias sociales, hay instancias específicas, y yo diría que esto requiere de un colectivo. Ojo, no estoy diciendo que no estoy diciendo que hay que hacer un- un- una organización, no, pero yo creo que es importante que los varones tengamos un lugar social y eso nadie lo va a hacer por nosotros. Como que tenemos que atrevernos. Y eso vamos a tener que avergonzarnos, vamos a tener que cruzar esa barrera y poder encontrarnos, porque hay mucho dolor, hay mucha angustia, como ustedes dicen, hay mucho maltrato, y tenemos que hacernos cargo, creo yo. Aquí estás hablando, no te escuchamos. Sin micrófono. Ah, silenciar. Ahora sí. Ahora sí. Em, ¿Qué quería decir? En esta rueda como también de ideas aliviadoras, ¿no? Como igual, ahí sí diría yo que en el sentido de que efectivamente una de las cosas que más fuerza ha dado el movimiento feminista es que se masifique, ¿no? Que sea un colectivo, que seamos más. Así que hay una referencia que efectivamente nos da esperanza de que podría suceder así. Ojalá así fuera. También yo creo que otra idea que se me ocurre compartir en términos a esto que hablaba sobre el ser una mujer que trabaja con hombres, que también no somos tantas, pero que creo que es un ejercicio muy concreto de dividir fuerzas. Yo sé que somos pocas las personas que estamos como en búsqueda de, pero no somos tan pocas y podemos dividir fuerzas. Si bien hay un montón de gente que por sus propias biografías, por todo lo que ha sucedido, no está en condiciones de hacer esa línea de trabajo con hombres y está súper bien que no sea así y que se mantenga lo más protegida posible de ese malestar. Pero vemos otras personas que por distintos otros motivos sí tenemos ganas y sí podemos. Y yo creo que el trabajo mixto o entre distintas identidades podría ser también posible e interesante. También me refiero a poder trabajar con compasión, porque, por ejemplo, pienso rápidamente en que cuando hablaba recién de este ejemplo sobre clítoris y conocimiento de la anatomía del pene, después tú decías, por ejemplo, que en general los trabajos de hombres que se juntan a reflexionar implican vergüenza, deconstrucción, pensarse. Y yo creo que sí, pero también qué rico podría ser generar espacios donde, sin miedo a ser criticados por eso, porque en este momento el tiro se les pone en tela de juicio y se dice, se están victimizando, por ejemplo, ¿no? Pero si pudiéramos hablar de autoconocimiento del pene sin tener que deconstruir nada más, ¿no? Como solo completar esa parte anatómica, por ejemplo, que no está, sin que fuera un desafío tan grande que también a veces siento que incluso le llega a gente que es muy chiquitita. Vemos en la consulta a veces adolescentes que vienen aterrorizados porque les gusta a alguien y no quieren ser acosadores de esa persona porque
la siguieron en redes, por ejemplo, ¿no? O hay como una desactivación completa de todos los coqueteos posibles de los bailes de seducción. En ese plano está la escoba. Y al menos a mí me interesa que eso tenga un apoyo sustancioso. ¿No es cierto? Claro, yo trabajo en una institución educativa, en el mundo de la educación superior. Y por ejemplo, yo creo que las universidades son un espacio que tienen que darle lugar a esta dimensión. Tienen que desarrollar espacios de consejería, tienen que desarrollar, ofrecerle a sus estudiantes espacios de formación en torno a estos temas, las diversidades, los derechos humanos, en torno a cómo poder vivir mejor también. Sí, yo también creo que yo comparto lo que decís tú, Nati, o sea, esto también tiene, voy a decirlo así, ¿no? Quizás no es el mejor concepto, pero esto también tiene como vivir en el fondo más allá de los mandatos, también es cuando uno suelta algunas cosas, es como ya, como estoy más livianito. Y miren, permítanme compartirles una imagen de un proceso formativo que hicimos hace 2 años con funcionarios varones de la Universidad de Chile, del campus de la Facultad de Ciencias Sociales. Hicimos ahí un proceso de formación a propósito de todo lo que es la agenda de género ahí en la facultad por la ley 21.369, en fin, todo el trabajo que se está haciendo en las universidades en Chile, y trabajando con los funcionarios, con las funcionarias, con las personas que tienen distintas labores, la imagen que construyeron para pensar esto mismo que estamos conversando, más otras dimensiones, fue que la masculinidad y ser hombre significaba portar una mochila muy pesada. Y de hecho lo que hicimos ahí, como aprendiendo de la gente que hace performance y todo, llevamos una mochila y le pusimos piedra, así como del mismo campo Juan Gómez Villa, y, Heavy. y les pedimos que se pusieran la mochila, así como ya, y se pusieron la mochila y que nos contaran con qué emoción lo vinculaban. Y fue un ejercicio muy potente porque parte importante de esto que estamos conversando significa ir sacando algunas de esas piedritas. Tal cual, tal cual. Ayudarnos a que sea un proceso cariñoso porque por ahora los resultados de que sea tan explosivo no están siendo muy buenos. Dani, una idea esperanzadora, aliviadora, en este momento que ya deberíamos ir cerrando también. Sí, em, qué buena imagen las que nos comparte Francisco. Creo que está interesante poner el foco a eso, como a lo aliviador, a lo liviano que nos podemos sentir cuando nos sacamos esas piedras. Siento que a veces nos cuesta hacer ese proceso porque, primero, esto implica algo incómodo, que es reconocer esas piedras, reconocer esas rocas, que en el día a día las dejamos de lado. Esa es una mochila invisible, es una mochila que ocultamos, que tapamos, que no queremos ver. Entonces, normalmente llegar a ese momento de sacarnos las piedras, igual es incómodo, igual a veces está conllevado con recriminación de las masculinidades, con dolor, con miedo, pero tiene un potencial de desarrollo tan bonito, tan hermoso en torno, yo creo que mucho del reconocer que también las masculinidades o los géneros, como en general, somos una performance, o es un personaje que vamos construyendo. Entonces, si logramos apuntar hacia la forma más genuina de la construcción de la identidad y del ser, tremendo alivio, como del desarrollo personal y de la trascendencia, de la mirada incluso espiritual para algunas personas. Entonces, darle ese foco que tiene que ver mucho también con la salud mental, con el bienestar integral, nos hace ver que finalmente el camino apunta hacia la luz, la iluminación, el bienestar. Pues. Obviamente el camino es complejo y desde ahí tenemos que reconocer que es incómodo y en esa incomodidad ojalá nos sostengamos y nos apoyemos, pero el foco es tremendamente aliviador, como bien decían. Exacto. Ñau. Sí, se puede. Sí, estoy pensando, Nati, que quizás el próximo programa o los próximos deberíamos hablar del detalle de la respuesta sexual del pene o de los genitales, porque también millones de mitos asociados a eso que podrían ser tan desmenuzados con una ampliación de lo que normalmente entendemos de la respuesta sexual, para recordarnos ahí Sí, como tarea. sí. Pero viste que, por ejemplo, ahí todo el proceso, mucho del proceso de avance en reconocimiento del clítoris ha sido en
desmedro del pene, como, el pene no, ¿por qué? Como si finalmente también esos cuerpos también tienen la misma desconexión y desconocimiento, entonces el trabajo, si podemos hacerlo cariñoso, también para los penes sería fantástico, ojalá. De eso se trata, así es que, bueno, oye, el tiempo se nos hizo nada, por favor, ahí atentas, atentos, atentes a las descripciones de este programa, porque ahí van a estar los datos también de Francisco. Y bueno, Danilo y yo somos parte de Let's Sex, así que pueden contactarnos por todas las redes que estamos aquí, en YouTube, en Instagram, en X, en LinkedIn, en todos lados, en WhatsApp, etcétera. Y estamos más activas que nunca. Así que sigan escuchando las cositas que estamos compartiendo con ustedes. Esto no es un podcast, no es un podcast, es simplemente un espacio para compartirles algunas ideas que pensamos que podrían ser de alivio y de utilidad para ustedes. Así que un besito, que la pasen muy bien y nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao. Chao, Francisco. No te preocupes, aquí hablamos claro y sin filtros. Si el sexo te intriga y quieres saber, dale play y ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo.